Olviden las imágenes doradas y soleadas del antiguo Egipto que han visto en los libros y las películas. Dejen atrás los destellos de oro y el sol radiante que a menudo asociamos con esta civilización milenaria. Hoy, nos sumergimos en su lado más oscuro, en las profundidades de una cultura obsesionada con la muerte y el más allá. Prepárense para explorar los rincones sombríos de las pirámides y los pasadizos secretos de los templos. Descubriremos rituales macabros, donde la línea entre la vida y la muerte se difumina, castigos brutales, aplicados con una frialdad implacable, y creencias aterradoras, que moldeaban cada aspecto de su existencia, desde el faraón en su trono hasta el campesino en el campo. Estas creencias definieron la vida y la muerte a orillas del Nilo, influyendo en sus costumbres, sus leyes y su arte. El Nilo, fuente de vida, también era la puerta al reino de los muertos. Este no es un viaje para los débiles de corazón. Adéntrense bajo su propio riesgo. Exploraremos un mundo donde lo sagrado y lo profano se mezclan en una danza macabra, donde los dioses exigían sacrificios y los espíritus vagaban libremente. Y la vida eterna exigía un precio terrible, un tributo pagado con sangre, sudor y lágrimas. La promesa de la inmortalidad tenía un lado oscuro. Desde maldiciones grabadas en las paredes de las tumbas que prometían agonía eterna a quienes osaran perturbar el descanso de los faraones, hasta los detalles escalofriantes y meticulosos de la momificación, un proceso diseñado para preservar el cuerpo para su viaje al más allá. Cada descubrimiento revela la obsesión egipcia con el más allá, una fascinación que los llevó a crear elaborados rituales y a construir monumentales tumbas. Prepárense para descender a tumbas selladas, donde el silencio es interrumpido solo por el eco de nuestros pasos, escuchar los ecos de sacrificios olvidados, ofrendas a los dioses en busca de favor y protección, y sentir el peso de la eternidad sobre sus hombros, la carga de un legado que ha perdurado por milenios. Vamos a desenterrar los 10 secretos más macabros del antiguo Egipto, revelando verdades ocultas bajo la arena del tiempo. El viaje comienza ahora, adentrándonos en un mundo de misterio y oscuridad. ¿Te atreves a mirar bajo el velo de la historia y descubrir los horrores que se esconden en las sombras del antiguo Egipto? En cada tumba real, un lugar sagrado y de eterno descanso, junto a los restos del faraón, cuidadosamente preservados para la otra vida, acechaba una amenaza, la maldición de los faraones. Un espectro de infortunio tejido en el tejido mismo de la tumba. No era solo un cuento, una superstición nacida del miedo y la ignorancia. Las inscripciones no eran meros adornos, sino sentencias de muerte, grabadas en piedra con la intención de proteger al faraón. Conjuros complejos y poderosos, diseñados para desatar el caos sobre quien profanara el descanso eterno del rey. Se creía fervientemente que estas maldiciones traían consigo una serie de horrores, enfermedades debilitantes, locura que consumía la mente, o muerte súbita e inexplicable, un destino terrible para aquellos que osaran perturbar la paz del faraón. Y el miedo a estas represalias era tan real y palpable que incluso los constructores de tumbas, los artesanos que las creaban, vivían aterrados ante la posibilidad de invocar la ira de los dioses. El hallazgo de la tumba de Tutankamón, un evento que capturó la imaginación del mundo, y la misteriosa y prematura muerte de Lord Carnarvon, uno de los patrocinadores de la expedición, reavivaron la leyenda con una fuerza renovada, convenciendo a muchos, incluso en la era moderna, de que la venganza del faraón era una fuerza real y tangible. Aunque la ciencia moderna hable de bacterias latentes y condiciones ambientales peligrosas, para los antiguos egipcios, la maldición era el eco eterno del poder absoluto del rey, una manifestación de su voluntad más allá de la tumba. Un grito de advertencia resonando desde la profundidad de la tumba, que aún hoy, siglos después, nos estremece con su misterio y su promesa de consecuencias. La momificación era un proceso brutal, una danza macabra entre la vida y la muerte, donde el cuerpo humano se convertía en un lienzo para la eternidad. Era una práctica reservada para aquellos que podían costearla, un privilegio que prometía trascender los límites de la existencia terrenal. El cuerpo era vaciado, desmembrado y tratado como un objeto sagrado. Cada órgano, cada extremidad, era manipulada con un respeto reverencial, pero también con una frialdad clínica. Se buscaba preservar la forma, pero a costa de la integridad física. El cerebro, considerado inútil para el más allá, se extraía por la nariz,
un proceso grotesco que revela la visión limitada que tenían los antiguos egipcios sobre la mente humana. Era un descarte necesario para la preservación del resto del cuerpo. Con ganchos de bronce, se alcanzaban los rincones más profundos del cráneo, desgarrando el tejido cerebral y extrayéndolo en fragmentos. El corazón, en cambio, se dejaba intacto, pues se creía que era el asiento de la inteligencia y la memoria, esencial para el juicio en el más allá. Y los órganos restantes, cuidadosamente extraídos y embalsamados, eran guardados en vasos canopos, cada uno protegido por una deidad específica. El cadáver se cubría con natrón, una sal natural con propiedades desecantes, durante 40 días, un periodo de purificación y transformación. Este proceso desecaba la carne hasta dejarla correosa, deteniendo la descomposición y preservando la forma del cuerpo. Tras el secado, el cuerpo se rellenaba con lino y resinas para restaurar su forma original y darle un aspecto más natural, y se envolvía en cientos de metros de vendas, impregnadas de resina, entre las que se colocaban amuletos protectores, cada uno con un propósito específico para proteger al difunto en su viaje al más allá. El olor en el taller era una mezcla de especias, resinas y muerte, un aroma penetrante que impregnaba el aire y se aferraba a la ropa. Este proceso, meticuloso y complejo, duraba 70 días, un periodo de tiempo significativo que marcaba la transición del difunto al reino de los muertos. Transformaba a una persona en una vasija eterna para el alma, un recipiente sagrado destinado a albergar la esencia del individuo por toda la eternidad. A través de un camino de profanación y desmembramiento, paradójicamente, se buscaba la preservación y la trascendencia. La momia era el pasaporte físico para la eternidad, la llave que abría las puertas del más allá y permitía al difunto vivir para siempre. Pero el precio era una auténtica carnicería ritual, un sacrificio corporal en aras de la inmortalidad. Así, la obsesión por la vida eterna se convertía en un espectáculo macabro, una fascinante y perturbadora ventana a las creencias y prácticas de una civilización obsesionada con la muerte y el renacimiento. Profanar una tumba era el peor crimen en Egipto y los castigos eran ejemplares. Los ladrones capturados enfrentaban tortura, mutilación o muertes públicas como el empalamiento o ser arrojados a cocodrilos. Incluso los funcionarios corruptos sufrían el mismo destino. La amputación de nariz y orejas marcaba a los criminales de por vida. Los papiros judiciales relatan juicios y sentencias implacables, mostrando que la protección de los muertos era una prioridad estatal. El terror a estos castigos mantenía a raya a los profanadores, defendiendo la paz de los difuntos con una crueldad que aún hoy nos asombra. Tras la momificación, el alma debía atravesar el Duat, un inframundo plagado de monstruos y peligros. Su única guía era el Libro de los Muertos, una colección de conjuros y hechizos personalizados. Estos conjuros protegían al difunto de serpientes, lagos de fuego y guardianes monstruosos, y le permitían superar el juicio de los dioses. Las confesiones negativas eran esenciales. El difunto debía declarar su inocencia ante 42 dioses. Sin el libro, el alma estaba condenada a la aniquilación o a ser devorada por Amit, la devoradora de los muertos. El Libro de los Muertos era la hoja de trucos para sobrevivir al apocalipsis personal del alma, una guía de supervivencia para el más allá egipcio. La obsesión egipcia por la momificación alcanzó al reino animal. Millones de animales, desde gatos hasta cocodrilos, fueron sacrificados y momificados como ofrendas votivas para los dioses. Templos enteros funcionaban como fábricas de muerte, criando animales solo para sacrificarlos y vender sus momias a peregrinos. Las necrópolis animales revelan una industria masiva y siniestra, con catacumbas llenas de momias, muchas de ellas vacías o fraudulentas. Los sacerdotes a menudo vendían envoltorios sin restos reales, estafando a los fieles. La piedad se convirtió en producción en masa y la vida animal en mercancía desechable, un lado oscuro y comercial de la fe egipcia. Antes de sellar la tumba, se realizaba la ceremonia de la apertura de la boca. El sacerdote, vestido con piel de leopardo, tocaba la boca y los sentidos de la momia con herramientas rituales, devolviéndole mágicamente la capacidad de hablar, ver y comer en el más allá. El ritual era físico y simbólico, a veces violento, e incluía ofrendas de comida y sangre. Sin este rito, el difunto quedaba atrapado en una eternidad de silencio y ceguera.
Era un acto de resurrección simbólica, una solución mágica al terror de la impotencia en la muerte, un teatro ritual en la frontera entre lo sagrado y lo macabro. En las primeras dinastías, los faraones no viajaban solos al más allá. Sus sirvientes eran sacrificados y enterrados junto a ellos. Excavaciones en Abidos revelan decenas y hasta cientos de tumbas subsidiarias, evidencia de ejecuciones masivas para servir al rey en la eternidad. Los cuerpos, a menudo ordenados, sugieren envenenamiento ritual más que masacre violenta. Esta práctica brutal fue reemplazada por figuras shaptis, que mágicamente harían el trabajo en el más allá. El cambio fue un avance, pero el recuerdo de los sacrificios humanos sigue siendo una de las manchas más oscuras de Egipto. La vida humana era desechable ante la obsesión por la vida eterna del faraón. La momia era protegida con una armadura espiritual, máscaras mortuorias y amuletos mágicos. La máscara, como la de Tutankamón, ofrecía un rostro divino y protección sobrenatural. Entre las vendas, amuletos como el escarabajo del corazón, el nudo de Isis y el ojo de Horus formaban una red de defensa mágica. Cada objeto tenía un propósito: proteger, sanar, garantizar la vida eterna. La colocación precisa era vital. La momia se convertía en una fortaleza encantada contra los peligros del más allá. No era solo un cuerpo preservado, sino un arsenal místico. El alma llegaba al juicio final ante Osiris y 42 dioses. El corazón del difunto se pesaba contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad. Si el corazón era puro, el alma accedía al paraíso. Si no, era devorada por Amit, condenada a la aniquilación total. El miedo a la no existencia era el terror supremo egipcio. El juicio no era un castigo en el infierno, sino la posibilidad de ser borrado para siempre. La eternidad o el olvido absoluto dependían de este momento. El juicio de Osiris era la puerta final entre la vida eterna y la nada. Las tumbas egipcias eran fortalezas diseñadas para permanecer invioladas. Laberintos, trampas mortales, pozos ocultos y puertas falsas protegían los tesoros y la paz del difunto. El sellado final era tan extremo que a veces los propios trabajadores quedaban atrapados dentro. A pesar de todo, casi todas las tumbas fueron saqueadas, muchas veces por quienes las construyeron. La obsesión por la permanencia se enfrentó a la codicia humana y perdió. Cada trampa y cada muro es un testimonio de la desesperación por asegurar la eternidad. Hemos desenterrado el lado más oscuro del antiguo Egipto. Maldiciones, sacrificios, rituales y terrores que revelan la ansiedad humana ante la muerte. Cada amuleto y conjuro era un arma en la guerra por la existencia eterna. Bajo la superficie de las grandes civilizaciones se esconden prácticas y creencias que desafían nuestra comprensión. El desierto aún guarda secretos más oscuros, esperando ser descubiertos. ¿Te atreves a seguir explorando los misterios de la historia? Suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje. La cripta de la historia tiene muchas puertas por abrir. ¿Listo para la próxima?